Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. ¿Usted escucha eso? Escucha ese pulso, ese latido que viene desde la tierra y le sube a uno por los pies, como si el suelo mismo estuviera contando una historia. Pues eso mismo es el merengue. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras a Radio Fe y Alegría trabaja para ustedes en este su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y hacemos todo lo posible por llevar temas interesantes, refrescantes, maravillosos, que nos ayuden a entender quiénes somos como latinoamericanos. La noche de hoy estaremos hablando sobre el merengue dominicano, pero el merengue no solo es música. Es una crónica viva de un pueblo, es una memoria colectiva que se escribe con los pies, se canta por supuesto con la boca y se siente profundamente en el pecho. Y como toda memoria verdadera, ha encontrado también refugio en la literatura. La historia del merengue dominicano es, en el fondo, la historia de un pueblo que no se resigna, muy parecido al venezolano, un pueblo que canta y baila incluso cuando las cosas no van muy bien, un pueblo que resiste en el cuerpo lo que a veces no puede decir con la voz, y allí, justo allí, es donde la literatura ha sido su mayor cómplice. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para conocer la historia de este género musical maravilloso y por supuesto para entender cómo la literatura se ha entretejido con el merengue, con este ritmo extraordinario que usted y yo conocemos, bailamos, disfrutamos y por supuesto que nos encanta, igual que la literatura. Escriban sus comentarios al 0424 672-3597 y prepárense para vivir este viaje a través de los siglos con el merengue y la literatura. Si nos remontamos a la historia, en el siglo XIX, la República Dominicana se encuentra luchando por su identidad tras la independencia. Y entre los machetes de los campesinos, los rezos de las abuelas y las banderas recién bordadas, comienza a sonar un ritmo rápido, pícaro, insistente. Ese ritmo lo conoceremos como merengue. No nació en los salones, claro que no. Nació en los campos, en las enramadas llenas de polvo y ron, donde el acordeón se hizo rey y la güira reina. Al principio la élite lo despreciaba, música de negros, decían, grosera, vulgar, indecente. Pero ese rechazo no lo detuvo. Al contrario, el merengue siguió creciendo, agazapado en la tierra, por supuesto, como oculto, esperando su momento. Ese momento llegó con Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo,
El dictador entendió que no podía eliminar el merengue, así que lo adoptó. Lo vistió de gala, lo subió a los escenarios, lo convirtió en símbolo nacional. Por supuesto, lo usó también como herramienta de propaganda, de dominación ideológica, de construcción de símbolos nacionalistas que se enfrentaban, por supuesto, a cualquiera que quisiera destornarlo del poder. Pero aunque intentó apropiárselo, el merengue ya no le pertenecía a nadie, era del pueblo, era de todos los dominicanos y seguirá siendo, por supuesto, ahora no solo los dominicanos, sino de todos los de habla hispana. La letra de aquellos merengues antiguos eran verdaderas décimas populares. Comentarios satíricos, críticas sociales disfrazadas de humor, retratos de personajes reales. Si uno los escucha con atención, descubre que cada canción era en sí misma un cuento breve, un poema narrativo, una crónica del barrio. Compadre Pedro Juan, baila el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible, baile la denpaliza. Compadre Pedro Juan, no pierde el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca en su dama. Acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado. ¿Y acaso esto no es lo que hace la literatura? Contar lo que somos, rescatar del olvido las voces que no tienen micrófono, transformar el dolor y la alegría en palabras compartidas. Fíjense bien, muchas letras del merengue tienen estructuras poéticas. 8 sílabas por verso, rima consonante, a veces hasta encabalgamientos, que es la capacidad que tenemos de montar versos dentro de otros versos con rimas internas. Pero más allá de la técnica, lo que importa es la intención. El merengue ha sido siempre una forma de contar el mundo desde el cuerpo, y por eso tantos escritores dominicanos lo han recogido en sus páginas. Pienso en Pedro Mir, a quien le hemos dedicado ya programas en este su programa Puerto de Libros. Los invito a que visiten nuestra página web, libreriaradio.org, y conseguir el programa allí. Él es el gran poeta nacional, cuya obra Hay un país en el mundo tiene el ritmo de una tambora en la garganta. En sus versos suena el mismo lamento orgulloso que uno escucha en los merengues de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Pienso también en Marcio Veloz Mayolo, un cronista de lo cotidiano, que en sus cuentos y novelas rescata la cadencia popular. Él habla del barrio, la picardía de lo que nos sucede en el día a día. Y en él, en su obra, el merengue no solo suena, también se lee. Y cómo no pensar, por ejemplo, en el escritor Junot Díaz, que decide irse del país y desde la diáspora dominicana en New Jersey escribe con ese mismo ritmo caribeño que late en su corazón. En su novela La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, el merengue aparece no solo como música, sino como símbolo identitario, una forma de resistir al olvido y de reencontrarse, por supuesto, con su patria en una tierra lejana. Esta novela es una novela escrita en inglés y tiene elementos, por supuesto, de español usados por Junot Díaz, pero es maravilloso encontrarse una novela escrita en inglés que puede y que le da, bueno, la construcción del pensamiento dominicano. Esta novela fue publicada primero, como les digo, en inglés,
y después en español por Mondadori en el año 2008, y fue merecedora del premio Pulitzer de novela y del National Book Critics Circle Award, el premio nacional de críticos de libros, del Círculo de Críticos de Libros. Y esperamos que ustedes tengan la oportunidad de leerla, de revisarla y de conocerla, de este maravilloso escritor dominicano Junot Díaz, nacido el 31 de diciembre del año 1968 en Santo Domingo, estadounidense dominicano. Les comentaba esto, por supuesto, porque incluso las mujeres poetas, la poesía, por supuesto, y en la voz de mujer, como la de Chiqui Vicioso, han tomado el merengue y el baile como territorios literarios. En su obra El cuerpo que baila también habla. La mujer que gira en la pista es la misma que escribe su historia en el papel. Y así, entre letras, pasos y acordes, el merengue ha logrado lo que pocas expresiones culturales consiguen: ser al mismo tiempo fiesta y documento, celebración y testimonio. El merengue dice cosas que a veces no nos atrevemos a decir en voz alta. Nos habla de política con burla, de sexo lo dice con picardía. La pobreza la refiere hasta con elegancia. Y cuando los escritores lo toman, cuando lo traducen al lenguaje literario, lo elevan sin quitarle la tierra, sin quitarle la parte del terruño dominicano. Lo pulen sin quitarle el barro. Pero cuando hablamos de la historia del merengue dominicano no podemos separarla de la literatura, porque ambos, el ritmo y la palabra, han sido las formas de sobrevivir, de nombrarse y de no desaparecer frente al oprobio, frente a las crisis políticas, frente a las dictaduras, frente a quienes quieren imponer una sola verdad. Hoy más que nunca necesitamos escuchar esos ritmos antiguos, esos merengues clásicos, leer esas letras que no entraron en los libros, pero que se quedaron tatuadas en el alma popular, porque en cada merengue hay una novela escondida y en cada poema caribeño un tambor latiendo. Así que la próxima vez que escuches un merengue, no pienses solo en la fiesta, en la caña, en la guachafita. Piensa también en la historia que hay detrás, en el poema disfrazado de coro, en la voz de los campesinos, de los obreros, de los migrantes dominicanos, en la carcajada de la abuela caribeña, que también es la abuela venezolana, y en el eco de los poetas que fueron torturados por la dictadura. Porque el merengue no solo se baila, el merengue, señores y señoras que escuchan Puerto de Libros, también se lee. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a una librería? Ese olor a libros, el sonido de las páginas al pasar. En Maracaibo existe un lugar que no solo vende libros, sino que los celebra. Puerto de Libros, librería de autor, nació en 2017 para unir el amor por la lectura con las nuevas formas de encontrarnos. Fuimos pioneros en el comercio digital del libro en Venezuela y desde 2018 somos también un hogar físico para lectores, poetas y soñadores. Desde la vereda del lago hasta el Teatro Baral hemos resistido desalojos, pandemias, silencios, pero nunca dejamos de creer en el poder de las palabras. Hoy Puerto de Libros tiene 2 espacios para ti, en el corazón cultural del Teatro Baral y en la vereda del lago, bajo el cielo zuliano. También estamos en línea con el mayor catálogo de libros del país y ahora en Yumi, la super app de Venezuela. Puerto de Libros es mucho más que una librería. Es una comunidad que lee contigo. Visítanos en la vereda del lago y en el Teatro Baral de Maracaibo. Síguenos en todas las redes sociales en @Puerto de Libros y entra en nuestro universo a través de la página web puertodelibros.com.be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Compadre Juan me dio de lado, apambichao, acotejao, de aquí para allá, de allá para acá, apriete la mano por la madrugada. Compadre Juan me dio de lado, apambichao, me dio brincao, apriete la mano por la madrugada, de aquí para allá. De medio lado, apambichao, acotejao, bien apretado, compadre Juan, baile meneao, apriete la mano por la madrugada, apambichao, medio brincao, medio de lado, de aquí para allá, de allá para acá, compadre Juan, apriete la mano por la madrugada. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso a través de las ondas de Radio Fe y Alegría. Nos dice el estudioso Fernando Valero Holguín en su artículo El orden de la música popular en la literatura dominicana. Nos dice lo siguiente: la musicalización de la literatura dominicana contemporánea viene avalada por la tradición órfica del Caribe y por el éxito de la novela bolero en Latinoamérica. A partir de la década del 80 aparecen las siguientes novelas bolero dominicanas: Solo cenizas hallarás, bolero de Pedro Verges; Rito de Cabaret, novela rítmica de Mauricio Veloso Mayolo; y Musiquito, anales de una déspota y de un bolerista, en el año 1993, de Enriquillo Sánchez. Además de Veloz Mayolo, quien escribió y publicó El hombre del acordeón en el año 2003, otros escritores más jóvenes han continuado experimentando con la tendencia posmoderna de fusión de géneros y medios artísticos distintos, como es el caso de Pedro Antonio Valdés con la bachata del Ángel Caído del año 1999. El surgimiento de la novela bolero, de la novela bachata y de la novela merengue crea una serie de interrogantes para la crítica literaria. ¿En qué se diferencia una novela musical de una novela tradicional? ¿Afecta la música su estructura narrativa o algún otro aspecto? ¿Cómo cambia la novela con relación a la competencia musical del lector? Para comenzar a responderles estas preguntas que seguirán el presente trabajo, nos dice, recuerden que estamos leyendo este artículo al orden de la música popular en la literatura latinoamericana de Fernando Valerio Holguín. Nos dice Fernando Valerio Holguín: se podría decir que la literatura, en tanto discurso de discursos, tiene la capacidad de asimilar discursos provenientes de cualquier área del conocimiento y o diferentes medios artísticos. La música, como medio artístico diferente, afecta mínimamente la estructura narrativa de la novela. En la mayoría de ellas se intercambian las letras de los géneros musicales que adoptan. Generalmente esas letras se insertan en un espacio aparte dentro de un periodo oracional, en itálicas según algunas veces. Así
como también en los discursos de algunos personajes. El efecto inmediato consiste en la reacción y recreación de las atmósferas en un espacio determinado como una gallera, el cabaret, la fiesta o la casa de familia. Estos espacios están ligados a una época de manera tal que la música establece un cronotipo. Así también, desde el punto de vista restringido de la narración, las letras de esos géneros musicales proporcionan un imaginario que modela o expresa de alguna manera la mentalidad de los personajes. En el contexto de la cultura dominicana, la utilización del merengue, el bolero y la bachata como subtextos es muy significativa. Los autores aprovechan la competencia musical de los lectores dominicanos para conectar con estas narraciones a un público de lectores más amplio. Tal conexión se logra gracias a la producción de imágenes a partir del recitativo de fragmentos de las letras de música, de la descripción de bailes y de la mención de músicos y cantantes. Estos referentes recurren a unos sentimientos colectivos que apelan a unos sujetos en el proceso de la identidad cultural. Pero no todos los géneros musicales apelan a los sujetos de la misma manera. El bolero, como género ecuménico latinoamericano, apela a la mayoría de los sujetos independientemente de la clase social, del sexo y la raza. El merengue y la bachata, que fueron en sus orígenes rechazados por las élites, pasaron de ser residuales, marginales, a emergentes. Y aunque el merengue se convirtió en el símbolo nacional, no así la bachata, que aún hoy en día conserva su estigma de clase baja. Esto nos dice entonces este interesantísimo artículo del año 2008, publicado en el Journal of the Zephyro Graduate Student Organization, no sé de qué universidad, creo que es de Spring and Fall 2008, dice por aquí, del escritor y crítico literario Fernando Valerio Holguín, El orden de la música popular en la literatura dominicana. Hay evidencia de que la literatura dominicana no se queda solamente con esto, cuenta historias, hace cosas extraordinarias. Escuchemos a un clásico del merengue, ¿no? Escuchemos a Alberto Beltrán cantando El Negrito del Batey. ¿Conocen ustedes ese merengue? Escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 con sus opiniones. ¿Cómo les parece? Merengue y literatura. Una negra bien sabrosa. Merengue mucho mejor, y dice si no es verdad, merengue mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Muchos trabajan el buen manso, pero nunca le del dengue, muchos trabajan el buen manso, pero nunca le del dengue. Yo con una negra buena bailaré un buen merengue, yo con una negra buena bailaré un buen merengue. ¡Vaya suena! Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. No había sol, pero la luz imperaba en aquel paraíso, bajo el verde absolutismo de un manzano. Toda dolor, toda isla, patria de un interior donde el único dintel es lo azul de mis nostalgias. Soy la ingrávida esterilidad de la memoria. Atlantis hoy, ayer Manhattan. Lo que hundido yace aquí es la saga del desamor. Escombros del paraíso de la obediencia. Parricidio del primer verbo. Vivo todas mis muertes con la prosa como única barca. El asombro del recanto del pueblo. Soy todas las guanas, la que salta y topa los cañones, la que combate sin flechas y sin arco, la que escribe sus renuncias con la misma tinta de la que se Chirizada, las mil y una noches de insomnio, oya el ulular del viento, de Ochum y Yemayá y Ayayá. En la ruta de las esclavas reencontré a mis madres. Tengo de ellas la rebeldía del pelo y el difuso color de la arena sin playas. Eva, mulata, de la violenta salvaguarda de mis ancestros, solo heredo el silencio de las víctimas, el olor a café del alba y la negra mancha del andullo, escupido una y otra vez como mi suerte. Lloro lunas, el cuarto menguante, cuando están llenas de una creyez inexpugnable, hecha de danzas y faldas al vuelo, de conjuros de jazmín y rosas blancas. Intento apagar la antorcha del inquisidor que indaga si duermo con Lucifer. Peste de carne abrasada, rumor de huesos que se calcinan, coro de ayeres de mujeres islas expulsadas del paraíso con sus serpientes y manzanas. Mitad gestas que no he cometido, cimarrona de historias ajenas, soy prisionera morisca, vendida como blanca, geisha que arrastra los pedados pies, nana, sirvienta, prostituta,
del África, Asia, Europa, el ritmo interno de gaitas, cítaras, tambores, de lo que he sido y renacido, resonancias. Vertical, me alumbro y rompo aguas en una marea de desafíos y maldiciones. Exilada, fracción de lo total, pedazo, partija, disperso cúmulo de añicos, soy mujer del otro. Lo que permanece en mí es de lo incierto la certeza. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Acabamos de escuchar una extraordinaria lectura de Sherazade Chiqui Vicioso, una poeta dominicana, socióloga, escritora y diplomática, que ha practicado la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Nació un 21 de junio de 1948, tiene 77 años en este momento, en Santo Domingo, República Dominicana, y lo que vamos a escuchar es parte de un libro que se llama Evasión es. Pero tiene otros libros que debemos conocer. Evasión es del año 2007, Julia de Burgos, La Nuestra, de 1987, Miradas Caribeñas de Ida y Vuelta, del año 2003, Cantares de la Pasión Lícita, del 2011, El Teatro según Chiqui Vicioso, una antología de teatro, del año 2016, La Luz de Ciertas Horas, una antología personal, del año 2018, Algo que Decir, ensayo sobre literatura femenina, del año 1998, y Tango Amargo, del año 2001. Esa es Chiqui Vicioso, y este extraordinario poema que acabamos de escuchar, donde estaba siendo acompañada por uno de los más destacados también jazzistas dominicanos, el señor David Murray, un extraordinario saxofonista y compositor dominicano. Esto todo en la Casa de Teatro en Santo Domingo Jazz Festival, acompañada, como les dije ya, por este gran saxofonista dominicano norteamericano David Murray. Eso fue el 4 de julio del año 2019. Es verdaderamente una extraordinaria acercamiento a la literatura dominicana, porque hoy estamos hablando precisamente de esto, del merengue dominicano y por supuesto de la literatura dominicana. Aquí hay un pequeño texto que se encuentra en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, se llama Una frontera de merengue, lo escribe Jorge Eduardo Benavides y dice: el que salva la memoria de los demás, aunque sea inventándola, merece pasar no solo a una, sino a muchas posteridades. Esto es lo que cree Bétemit Alzaga, fabulador incansable e informador del gobierno dominicano en los años 30 del siglo XX, momento crucial de esta novela de Mauricio Veloz Mayolo, nacido en Santo Domingo en el año 1936. El principal narrador, que anuncia como el único personaje ficticio de esta trama de sabor caribeño, reconoce y recoge la historia de Honorio Lora, el hombre del acordeón, que lleva sus ácidas letras de merengue por el territorio fronterizo entre República Dominicana y Haití, donde se confunde lo cristiano y lo pagano, lo español y lo francés, el Caribe y África, conformando un territorio propicio para la leyenda, pero también para los ultrajes prosaicos en las tierras sin ley. Una trama bien hilvanada que juega con la contradicción y el equívoco. Nos ofrece la peripecia de Horacio Lora, la de sus amantes, la de sus hijos y la de un vasto repertorio de personajes entre los que se incuba la tradición y la venganza, la fatalidad y la magia. A Bétemit Alzaga
cuentero de pura fibra, se le obliga a olvidar su propio pasado, a olvidarse de buscar y de recomponer la historia de su padre, a quien mató el dictador, para el cual Alzaga inventa la genealogía apócrifa de los rayanos. Enemigo declarado de Horacio Lora, Alzaga va organizando, sin asomo de remordimiento, su tarea de informante del gobierno, y a través de su relato entendemos cómo Lora, feroz crítico del régimen, utiliza la metralla de sus letras para ir componiendo el canto de la oposición, aunque esta idea no llega a cuajar con fuerza en la novela, y llega como una anécdota que gira en torno al núcleo del relato. Las 3 muertes del acordeonista, probablemente envenenado, no se sabe si por sus propios músicos acompañantes o por los hombres del dictador, enfurecido por las letras que le dedica Lora en sus merengues, o tal vez por otras venganzas. Imposible no pensar en García Márquez o en Asturias al avanzar por estas páginas. Sin embargo, el mayor mérito del hombre del acordeón quizás resida en su lenguaje de marcado afán imparcial, sin los desbordes hiperbólicos de lo real maravilloso, como si el territorio de la Salada no tuviera aquel cariz de fantasía y desmesura, sino que fueran contingentes inevitables para contar una historia más bien terrenal y plausible, la lavada de un descomedimiento que la hubiera convertido en relato epigonal de algún cuento macondiano. Por fortuna no es así, y la novela se deja leer con interés. Esto lo dice Jorge Eduardo Benavides en una crítica que ha llamado una frontera de merengue. Jorge Eduardo Benavides es un escritor peruano residente y perteneciente a la generación de narradores del país de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y cuyos cuentos se mueven entre el realismo urbano y las incursiones en asuntos fantásticos, denotando la impronta de Julio Cortázar, reconocida por el mismo autor, nacido en Arequipa, Perú, en el año 1964. Este es el hombre que ha escrito esta extraordinaria reseña sobre la novela El hombre del acordeón de Veloz Mayolo, este narrador que introduce que podría ser la primera novela merengue de la historia de la República Dominicana. Y hoy estamos, como ustedes saben, estudiando el merengue y la literatura. ¿Qué les parece este cuento, ¿no? Esta manera de pensar, de redefinir quiénes somos los latinoamericanos a partir de la literatura, y darnos cuenta, de que la literatura es la unión de todos esos extraordinarios sentidos y la capacidad que nosotros nos estamos dando como de reinventarnos a partir del pensamiento escrito. Hagamos una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este es su programa de todos los días para llevar literatura hasta sus hogares. Acabamos de escuchar una canción del grupo La Artillería. La canción se titula La Gaviota y es un poema del gran Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, presidente de la República Dominicana, depuesto por el dictador Trujillo, y después, bueno, logró vencer al hijo de Trujillo, digo yo, al heredero político de Trujillo, que fue Balaguer, en los años 90, en el 2000 logró ser por fin presidente de la República Dominicana, una especie de prohombre de la literatura y de la política en República Dominicana, el profesor Juan Bosch. Ellos dieron esta extremadamente bella canción al mundo, La Gaviota, un poema musicalizado en merengue del profesor Juan Bosch por el grupo La Artillería. Esto no sé precisamente en qué año sería, pero es verdaderamente una adaptación genial. Es una canción, ya sé, del año 1988, esta versión del poema de Juan Bosch por el grupo La Artillería. ¿La conocían ustedes? Háganme saber sus comentarios al 0424-672-3597, porque estamos hablando la noche de hoy sobre literatura y merengue, esa extraordinaria fuente musical del Caribe nuestro, de este Caribe americano, de esa República Dominicana viva, pujante, la cual admiramos y queremos apoyar, reconocer y sobre todo conocer. No se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Y creo yo que, bueno, que el merengue, bueno, que ha sido tratado en la literatura, nos llega y permanecerá no solo con sonidos, sino como símbolos, como estructuras de pensamiento y de relación con la realidad, como metáfora y por supuesto como una especie de archivo emocional. No solo es un ritmo que se escucha, es un lenguaje que se escribe, por supuesto, y que habita los cuerpos narrativos de la República Dominicana. Hay, por supuesto, especialistas en merengue, hombres como Franklin Gutiérrez han escrito ensayos, por ejemplo, como Dominicanidad y Literatura, Identidad, Historia y Cultura de la Narrativa Dominicana Contemporánea, que explora una relación entre la identidad dominicana, la historia y la cultura, y cómo estos elementos se reflejan en la narrativa de la República Dominicana. El autor analiza cómo la literatura dominicana, a través de sus obras, construye y refleja la identidad nacional dominicana, considerando la historia y las manifestaciones culturales del país. Libros que lamentablemente hay que conectarlos con la cosa humana, ¿no? Hay que conectarlos, hay que convertir estas tecnologías nuevas en maneras de conectarnos con los otros, con los que también somos nosotros, porque aquí sucede que la República Dominicana también somos nosotros, porque nos han separado en países, nos han fragmentado cuando somos una gran identidad, la identidad latinoamericana, y debemos de compartirnos, conocernos, reconocernos, aprendernos y reconstruir lo que somos, a lo que estamos llamados a ser, y por supuesto de dónde venimos, hacia dónde vamos y de qué manera podemos enmendar el camino accidentado en el cual hoy trazamos nuestras identidades. Tengo por aquí para finalizar a un famoso merenguero, el señor Joseito Mateo, nacido el 6 de abril de 1920 y fallecido el 31 de mayo de 2018, el consagrado merenguero dominicano que empezó a cantar
en los años 30. Tiene una hermosa canción sobre la identidad nacional, una canción que se llama Que viva el pueblo, una canción del año 1979, y espero que sea de su completo agrado. Por eso la traemos, para que ustedes conozcan a el pueblo dominicano y crezcan con él. Les recuerdo que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. Les ha hablado Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todas las noches con muchísimo, pero muchísimo cariño. Les recuerdo mi número de contacto, el 0424 672 3597, 0424 672 3597, y también nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirme, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía. Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir. Este pueblo soberano es el que debió nacer, no lo maltrate mi hermano, mejor convive con él. Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir. Diviértete pueblo mío, ahora que tienes tiempo, y a pesar de los pesares, tú eres siempre contento. Pueblo que está en la colina, pueblo que tiene razón, goza en las navidades y olvídate del dolor. Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir. Vivan los dominicanos, no importa el credo color, gocemos las navidades sin prejuicio y sin rencor. Que vive el pueblo, que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos a vivir. Ya con esta me despido, les deseo felicidad. Pa'lante mi pueblo amado, pa'lante, 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 pa'lante. Que vive el pueblo, que vive el pueblo, vamos